Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Las tradiciones forman parte muy importante de nuestras vidas. Las tradiciones son importantes en nuestra cultura. Las tradiciones son diferentes. De un país a otro son muy diferentes. En nuestro mismo país, de una región a otra, las tradiciones son completamente diferentes. Es más, las tradiciones llegan a ser diferentes hasta de una familia a la otra. Esas tradiciones son tan importantes para nosotros porque forman parte de quienes somos. Y esas tradiciones son buenas siempre y cuando no estén en contra de los estatutos de Dios. En el Evangelio del día de hoy, vemos a Jesús hablando con los fariseos y los maestros de la ley acerca de las tradiciones judías. Específicamente, en esta parte del Evangelio, vemos a Jesús hablando con los fariseos acerca de las tradiciones de lavarse las manos. Y probablemente usted está pensando, es muy bueno, es perfecto, qué bueno que se lavaban las manos, porque es necesario, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestras manos tenemos bacterias, tenemos virus que nos pueden causar enfermedades. Sí, es verdad, estamos de acuerdo que es necesario para los seres humanos lavarnos las manos, pero la verdad es que esa no era la razón por la cual los judíos se lavaban las manos. Los judíos en aquel tiempo en realidad no estaban preocupados acerca de virus o bacterias o enfermedades. La realidad es que los judíos tenían ciertos ritos, tenían ciertas tradiciones y reglas, las cuales ellos seguían al pie de la letra. Estas tradiciones, estos ritos, estas reglas eran establecidas por los ancianos. Y los judíos pensaban que si seguían esas tradiciones al pie de la letra, de esa manera ellos podían agradar a Dios y podían ganar el favor de Dios. Los judíos, con todas sus leyes, sus ritos, sus tradiciones de lavarse las manos, lavar copas, lavar jarras y bandejas de cobre, lo único que hacían era darles una distinción. De esa manera las demás personas se daban cuenta, oh, ellos son judíos. Entonces de esta manera los judíos podían decir, yo soy mejor que todos los gentiles. Leemos en el Evangelio para el día de hoy que a Jesús se le acercan estos fariseos, estos maestros de la ley y le preguntan, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? A lo que Jesús contesta con las palabras del profeta Isaías. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Dijo Jesús, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y eso es la verdad. Los judíos habían tomado la palabra de Dios y la habían interpretado y la habían enseñado a su conveniencia, a su favor, de una manera que les beneficiara. Por medio del cumplir todas estas leyes, estas tradiciones, estas reglas, ellos pensaban que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo la voluntad de Dios solamente por encima. Solamente trataban de cumplir lo mínimo, trataban de llevar a cabo lo que la ley de Dios les decía, pero en lo mínimo. Y esto les daba mucha libertad. Y esta libertad ellos la usaban para crear otras leyes, otras reglas, otras tradiciones, las cuales según ellos tenían que ser seguidas al pie de la letra, porque era bueno delante de Dios. Leemos después en los versículos siguientes, en los versículos del 9 al 13, Jesús dándoles un ejemplo de esa hipocresía de la cual hablaba Isaías. Empieza diciéndoles, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y Jesús les pone como ejemplo cómo ellos habían manipulado la enseñanza de Dios acerca del Corbán. Leemos acerca de este Corbán, como el texto nos lo indica, Corbán era una ofrenda dedicada a Dios. Una ofrenda
la cual era parte de los diezmos, una ofrenda especial para Dios, una ofrenda que la ley de Moisés exigía. Según la tradición judía, cualquier persona, en lugar de ayudar a sus padres, de servir a sus padres, ellos podían decir, bueno, ese dinero que yo te iba a dar a ti es corbán. En otras palabras, no te ayudo, padre, no te ayudo, madre, aun cuando lo necesitas, porque ese dinero que iba a usar para ti es la ofrenda para Dios, mi ofrenda dedicada al Señor. Jesús les estaba mostrando su error. Jesús les estaba mostrando cómo las leyes de los ancianos, la ley que ellos habían creado, no era la ley de Dios, era la ley judía. Jesús les decía que todos tenemos esa obligación de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Jesús les estaba diciendo, su tradición dice que no tienen que preocuparse de ayudar a sus padres siempre y cuando el dinero sea para esa ofrenda especial para Dios. Pero recuerden la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley de Dios. Recuerden el cuarto mandamiento, les decía Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Y leemos en el versículo 13 que Jesús les dice, así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Jesús les estaba mostrando cómo era su hipocresía, cómo ellos tomaban la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y la usaban para su propio bien. Les mostraba cómo sus labios y sus corazones en realidad no estaban honrando a Dios, sino que eran leyes las cuales los beneficiaban solamente a ellos. Eran buenas noticias para ellos, que no tenían que dar a sus padres, pero en realidad estaban haciendo algo en contra de la palabra de Dios. Y la verdad es que no estamos tan lejos el día de hoy. Es fácil para nosotros hacer exactamente lo mismo que hacían aquellos judíos, que hacían aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos. A veces es fácil para nosotros poner nuestra atención en las tradiciones, poner nuestra atención en las ideas que las personas a nuestro alrededor dicen que están bien, que son correctas. A veces es más fácil para nosotros seguir lo que la cultura dice, lo que podríamos llegar a decir es la nueva realidad. Es más fácil poner nuestra confianza muchas de las veces en la inteligencia, en la razón y la experiencia humana. Y usamos la palabra de Dios para escudarnos, para poder decir, para poder justificar nuestro estilo de vida, nuestras malas acciones, nuestras decisiones. Muchas de las veces interpretamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y lo que pasa es que tomamos la palabra de Dios y la ponemos en segundo lugar y ponemos en primer lugar las tradiciones, lo que dice la cultura, lo que dicen las personas. Lo que de acuerdo a la experiencia y la inteligencia de las personas es lo correcto y es lo normal y es lo bueno. Algunos toman la palabra de Dios y la interpretan a su conveniencia, diciendo, bueno, Dios quiere que todos seamos felices, ¿no? Entonces, está bien vivir una vida homosexual, está bien vivir una vida fuera del matrimonio. El matrimonio no es tan importante. No es tan importante ir a la iglesia. Yo puedo vivir como yo quiera, como yo decido. Tomamos la palabra de Dios y la modificamos y la utilizamos a nuestra conveniencia. Muchas personas dejan que la opinión de otros, de personas, de seres humanos, sea más importante que la misma palabra de Dios. Muchas personas dejan que la opinión, la tradición, la cultura tome un lugar muy importante, que llegue a ser la norma y la mayor autoridad en su vida.
dejando la palabra de Dios a un lado. Algunos toman la palabra de Dios para inventar falsas enseñanzas, diciendo que el Espíritu Santo les ha revelado una nueva realidad. Vemos a muchas personas también que abandonan la iglesia, se van porque piensan que su sabiduría es suficiente, porque piensan que ellos pueden aprender a interpretar la palabra de Dios solos en casa, pues son tan inteligentes. Cuando no es así, en realidad hacer esto puede llegar a ser peligroso. Interpretar la Biblia nosotros solos puede llegar a ser peligroso. Y este pasaje justamente de Marcos 7 nos muestra esta realidad. Este pasaje nos muestra cómo la sabiduría humana, la experiencia humana, la inteligencia humana puede llegar a modificar la palabra de Dios y enseñar algo que la Biblia nunca ha enseñado. Vemos que nuestro pecado siempre nos va a llevar a interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, interpretar la palabra de Dios y acomodarla a nuestras tradiciones y reglas, aun cuando éstas van en contra de la voluntad de Dios. La razón por la que muchos siguen la cultura, siguen las tradiciones y las reglas de este mundo, es que muchas personas buscan la aprobación de los demás. Buscan que los demás los acepten, que los demás aprueben de su estilo de vida. Muchas de las veces estamos más preocupados de lo que piensa la persona a un lado que lo que dice la palabra de Dios. Estamos más preocupados de qué dirán y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, leemos de Romanos capítulo 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nos dice Pablo, sean transformados mediante la renovación de su mente, la cual el Espíritu Santo lleva a cabo. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina, quien transforma nuestra mente. Y se preguntará usted, ¿y cómo es que esto pasa? Solamente por medio de la palabra de Dios. Por eso la vida cristiana es una vida en comunidad, donde la palabra de Dios es predicada y es interpretada en el contexto de toda la Biblia entera, donde no tomamos un versículo bíblico y lo interpretamos a nuestra conveniencia, sino que un versículo lo interpretamos a la luz de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde no se inventan nuevas enseñanzas. Por eso es importante estar en esta comunidad, en esta iglesia, donde no se inventan nuevas enseñanzas, sino que se interpreta la Biblia a la luz de la Biblia misma. Por eso es tan importante reunirnos cada domingo, reunirnos y escuchar la palabra de Dios juntos. Sí, claro, también lo hacemos en casa, pero venimos aquí y juntos como una comunidad aprendemos de la palabra de Dios, como la asamblea que somos. Es importante estar aquí en la iglesia, porque es aquí donde la palabra de Dios es predicada en su pureza, donde la ley y el evangelio son predicados, donde la ley no es modificada a nuestra conveniencia y donde el evangelio es predicado con toda su fuerza. Queridos hermanos, no queremos ser nosotros como los fariseos de aquel tiempo. No queremos inventar nuestra propia ley. No queremos tener nuestras propias tradiciones y reglas. No queremos inventar nuestro propio evangelio, así como ellos lo habían hecho, los fariseos de aquel tiempo, que de hecho en ninguna manera eran buenas noticias, sino que eran reglas las cuales ellos seguían. No eran buenas noticias lo que ellos escuchaban, sino escuchaban reglas, leyes, tradiciones. La cosa es que ellos ponían su confianza en sus propias obras, en lo que ellos hacían, en sus tradiciones.
Nosotros no tenemos que confiar en nuestras propias obras, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos ha dado a nosotros la Biblia, la palabra de Dios, en la que nosotros podemos confiar, pues ahí está el verdadero evangelio, están las verdaderas buenas nuevas. Queridos hermanos, Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida cristiana. Nos lo ha revelado en su palabra. Y sí, es verdad, en la Biblia no encontramos todos los temas del mundo, pero encontramos lo más importante. Encontramos lo necesario para nuestra salvación. Encontramos a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. No tenemos que buscar más, pues Cristo Jesús se ha revelado a nosotros en su palabra. Y junto con Él se ha revelado el plan de Dios de salvación mediante Cristo Jesús. Es la Biblia donde encontramos la verdad de que somos renovados en Cristo Jesús, la verdad de que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti para pagar tus pecados y que no hay nada más que tenemos que hacer, pues todos nuestros pecados han sido perdonados. No tenemos que hacer nada más para merecer el perdón, pues Cristo nos da el perdón gratuitamente. Por medio de su palabra, Jesús nos limpia, nos renueva, nos fortalece. Jesús dijo en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcamos pues, queridos hermanos, en la esperanza que solamente podemos encontrar en la palabra de Dios. La esperanza de vida y de perdón por medio de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, de pie por favor para la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por cada uno de acuerdo con sus necesidades. Todopoderoso Dios, quien conoce los corazones de todos, danos la verdadera fe para honrarte, y no solo con los labios, sino que te sirvamos fielmente con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de gracia, danos la alegría y la esperanza a todos tus hijos e hijas, recordando nuestro bautismo. Permítenos regocijarnos en el perdón de pecados, el cual Cristo derrama en nosotros por medio de las aguas del bautismo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, cuídanos de no rechazar tus mandamientos y tu palabra. Ayúdanos a rechazar las doctrinas humanas y las tradiciones que están en contra de tu voluntad. Por medio de tu Espíritu Santo, guíanos a todos los cristianos a guardar tus mandamientos en pensamiento, palabra y obra, honrándote a ti con todo lo que hacemos y decimos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre de gracia, bendice a todos los niños, los jóvenes y todas las personas de todas las edades que tienen a sus padres. Permite, Señor, que no despreciemos o hagamos enojar a nuestros padres, sino que los honremos, les sirvamos, obedezcamos, amemos y valoremos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración por todas las naciones y por los líderes, por los oficiales y militares, por todos los trabajadores de salud y por todos los que cuidan y velan por el bienestar de cada uno de nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de vida, da ánimos por medio de tu palabra y gracia a todos los que sufren física, emocional y espiritualmente. Te pedimos, Señor, por todos los miembros de la Iglesia San Pablo y por todos aquellos
que mencionamos en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y provisión. Por Cristo Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.